Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la unidad 5 de Física 2, Temperatura. En esta unidad vamos a comenzar desarrollando o definiendo qué es la temperatura. Vamos a estudiar los que es un sistema y los tipos de sistema que podemos tener dependiendo de las características que estos tengan. Aparte vamos a definir qué son las variables macroscópicas y microscópicas de un sistema y a partir de ello nosotros podemos basarnos o fundamentarnos en otro tipo de temática que es la termodinámica. Entonces, como objetivo primordial vamos a definir la temperatura. Además, vamos a definir qué es un sistema, los tipos de sistema que se presentan, según las características que estos presenten. Temperatura. La temperatura es una magnitud física que define qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo o una sustancia. Es una característica que nosotros podemos palpar, que nosotros a través de nuestros sentidos, el sentido del tacto, podemos percibir, pero sin embargo debemos tener no solamente una sensación, sino en física definirlo como una magnitud. Para esto, nosotros utilizamos muchas veces instrumentos que son justamente para medir esta característica de la materia. Entonces, nosotros a través de nuestro sentido podemos definir si la temperatura es relativamente alta o relativamente baja. Así podemos experimentar, palpar la temperatura de un determinado cuerpo y según nuestras propias características sensoriales, vamos a tener una sensación nada más de qué tan caliente o qué tan frío es. Pero para definir dentro de la física lo que es la temperatura, necesitamos tener un instrumento de medición. En este caso, los instrumentos que utilizamos son los termómetros. Los termómetros que tienen un principio que vamos a estudiar más adelante y que básicamente nosotros ponemos en contacto directo con la sustancia o el cuerpo al cual nosotros le queremos medir la temperatura. Y vamos a estudiar también, por ejemplo acá, la ciencia de la termometría, que justamente es la ciencia que estudia la medición de la temperatura. También la pirometría, que es la ciencia que estudia la medición de temperaturas elevadas. Esto se aplica más que todo a pruebas como por ejemplo de fundición de metales, diseño y definición de materiales electrónicos, por ejemplo. Entonces, para eso es que nosotros también podemos llegar a estudiar la pirometría. Entonces, para nosotros realizar nuestros estudios, vamos a definir primero qué es un sistema. Un sistema es aquella parte del universo que va a ser objeto de nuestro análisis, objeto de estudio, y que va a estar delimitado por una frontera. Entonces, según Sengel, en su libro de termodinámica, define el sistema como una cantidad de materia o una región en el espacio que es elegida para análisis. Y aquí aparece este esquema en donde nosotros podemos observar, por ejemplo, los alrededores, que es justamente el entorno o el medio que nosotros tenemos, el universo podríamos decir, pero nosotros nos centramos en nuestro análisis justamente en esta parte de acá, en nuestro sistema. En este sistema, entonces, que repito, está delimitado por esta frontera física. Esa frontera física puede ser una frontera real, digamos, si es un sistema, un equipo, un aparato que nosotros vamos a analizar, puede ser una frontera rígida, pero también puede ser una frontera imaginaria que nosotros podemos establecer según nuestra conveniencia. Entonces, aquí podemos observar nosotros si existe una interacción, por ejemplo, entre los alrededores y el sistema, o podemos observar o podemos estudiar únicamente qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema si se cambia alguna de las variables que nosotros vamos a analizar. Por eso es necesario que nosotros definamos y sepamos establecer cuál va a ser nuestro sistema para realizar un análisis. Los tipos de sistema que nosotros podemos estudiar son, por ejemplo, el sistema cerrado, que se conoce también como masa de control. Es todo aquel sistema que permite la transferencia de energía, pero su masa
permanece constante. Es decir, no hay un flujo másico, no hay un flujo de masa dentro de ese sistema. Y podemos observar acá una imagen en la que observamos unas botellas de agua selladas. En este caso podemos ver entonces que a través de la pared, en este caso del recipiente plástico, puede existir una transferencia de calor entre ese sistema que encierra una cierta cantidad de agua con el entorno. Sin embargo, la masa dentro de la botella va a permanecer constante. Eso es un sistema cerrado. Luego tenemos un sistema aislado. Este es el sistema cuyo contenido de masa y energía permanece constante. Es decir, aquí el sistema permanece completamente aislado, no solamente de las interacciones de energía que puedan existir, no solamente las transferencias de calor que se puedan dar, sino también que no cambia la masa dentro de ese sistema. En este caso podemos observar este efecto. Hasta cierto punto podríamos definirlo a través de un termo. Un termo es un instrumento, es una vasija dentro de otra vasija, un recipiente dentro de un recipiente, que básicamente aísla la cantidad de calor y por eso la masa de agua o café que podamos tener dentro del termo puede permanecer por un buen rato, por bastante tiempo, a una temperatura relativamente alta o relativamente baja, dependiendo de qué tanto nosotros queremos conservar la temperatura alta o baja. Entonces, dado que aquí lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, y más adelante lo vamos a estudiar más a profundidad, se establece un espacio entre estos dos recipientes que está definido, está encerrado en un vacío, el cual prácticamente no permite la transferencia de calor entre el sistema y el entorno. Y luego tenemos el sistema abierto. El sistema abierto, que se conoce como volumen de control, en este caso sí puede haber tanto transferencia de masa como de energía y básicamente podemos observarlo, por ejemplo, a través de una taza de café que está abierto a la atmósfera, está expuesta a la atmósfera. Entonces va a existir una cierta cantidad de energía que se transfiere, pero también nosotros podemos añadir, por ejemplo, cuando añadimos el azúcar, obviamente estamos cambiando la cantidad de materia. Dentro de las variables que nosotros vamos a estudiar, podemos encontrar variables macroscópicas y microscópicas. Estas variables microscópicas se detallan a través de las características de movimiento que puedan tener las partículas. Partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, dependiendo de la naturaleza de la sustancia que nosotros estemos analizando. Y básicamente las interacciones que tengan estas partículas. En este caso podemos observar que a una baja temperatura existe un cierto movimiento de estas partículas. Cuando digo movimiento, no solamente va a ser un desplazamiento, no va a ser solamente un recorrido que tengan que hacer las partículas, sino también que estas partículas van a tener movimientos rotacionales, por ejemplo, alrededor de su centro de masa. Puede existir también un movimiento vibracional. Entonces, no solamente se centra en, por ejemplo, la velocidad que puedan adquirir las partículas, sino va a depender de otro tipo de movimiento que puedan tener. Pero cuando existe un aumento de temperatura, todas esas características, todas esas propiedades, todo ese movimiento comienza a aumentar y podemos observar que las partículas se desplazan con una mayor rapidez, que se desplazan mayores distancias, que incluso pueden existir choques entre partículas y que los movimientos vibracionales o rotacionales pueden también aumentar. Entonces, básicamente, en función de esto, nosotros podemos definir una variable microscópica que es muy útil dentro de la termodinámica, que se conoce como energía interna. Básicamente, la energía interna se define en función de la energía cinética que puedan tener las partículas y específicamente el material que se está analizando. Asimismo, se definen las variables macroscópicas. Estas están en función de cantidades que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen. Cada una de ellas es una magnitud que puede ser perfectamente medida a través de un instrumento de medición.
Para medir el volumen podemos utilizar un equipo de cristalería como por ejemplo una probeta o un beaker. Para medir la presión podemos utilizar un manómetro, si es la presión atmosférica, un barómetro. Y para la temperatura tenemos termómetros. Entonces, estas propiedades ya engloban un conglomerado de materia. Y tenemos que recordar acá algunas definiciones que debemos tener presentes siempre en esta área, que son las propiedades extensivas, son aquellas que van a depender de la cantidad de materia, y dentro de estas podemos mencionar la masa, el volumen, el peso, el número de moles. Y dentro de las propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, podemos mencionar la densidad, la presión, la temperatura, entre algunas otras mediciones. Entonces hasta acá llegamos con la presentación de estas definiciones. Muchas gracias por su atención. Los espero en la próxima videoclase.